Soy el doctor Felipe de Jesús Olmedo Tejada, especialista en ginecología y obstetricia, y en esta ocasión vamos a hablar de la prevención del cáncer de mama. El cáncer de mama es una proliferación anormal e incontrolada de las células del epitelio glandular mamario y que tiene la capacidad de diseminarse a distancia, lo que conocemos como metástasis. Es un problema muy grave de salud pública a nivel mundial, ya que cada año se estima que se presentan 1.7 millones de casos nuevos y que fallecen más de medio millón de mujeres por esta enfermedad. Lo más preocupante es que la mayoría de los casos se van a presentar en los países menos desarrollados, con una tasa de supervivencia a 5 años de 30 a 45%, y esto derivado de la dificultad para el tratamiento que se presenta principalmente cuando se diagnostica en una etapa avanzada. Y es aquí donde debemos de poner atención, porque aproximadamente el 60% de los casos se van a diagnosticar ya en estas etapas. El principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama es ser mujer. Aproximadamente hay una relación de 100 a 1 de mujer a hombre. Y otro de los problemas más importantes es la edad, ya que conforme más pasan los años, más riesgo van a presentar las pacientes, teniendo como grupos de alto riesgo en aquellas pacientes que tienen más de 50 años. Otro de los factores que tenemos que considerar es la ventana estrogénica, que se refiere desde el momento en que la mujer empieza a tener sus periodos menstruales hasta que llega a su menopausia. Se estima que si han tenido más de 40 años de exposición estrogénica, el riesgo se va a incrementar todavía más. Hay otros factores que tenemos que tomar en consideración, como aquellas pacientes que han recibido medicamentos hormonales, ya sea como anticonceptivos o ya sea como terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, para que puedan ser más susceptibles a desarrollar cáncer de mama. Existen otros factores como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ¿sí?, la obesidad y la historia de cáncer familiar. Aquellas pacientes que ya tienen antecedentes de que han presentado algún familiar en línea directa a cáncer de mama son pacientes que van a tener mayor necesidad de vigilancia. Pero también existen algunos factores protectores, como aquellas pacientes que han tenido muchos hijos o aquellas pacientes que han lactado en la mayoría de sus embarazos, tomando en consideración como un factor protector haber dado lactancia durante más de 12 meses. Otro factor importante es el ejercicio, ya que disminuye la exposición a estrógenos y mantiene a la paciente con un normopeso, ya que la obesidad también se presenta como un factor de riesgo muy importante que tenemos que considerar. Hay factores que no se asocian y que sin embargo se pueden llegar a relacionar con cáncer de mama en una forma equivocada, como son el consumo de cafeína, el uso de sostenes, de brasier, ya que en muchos casos pueden considerar que la presión que condicionan las varillas a nivel de la glándula mamaria puede obstruir el drenaje linfático. Sin embargo, no está relacionado directamente. O el uso de implantes que pudieran también causar mayor desarrollo de anormalidades en las células mamarias, sin que sea un factor que esté asociado. También se ha considerado y se ha mitificado el uso de antitranspirantes o desodorantes como parte de una obstrucción de las glándulas que se encuentran a nivel axilar. Sin embargo, no es un factor que deba de preocuparse. O en aquellos casos en los que las pacientes pueden mencionar haber sufrido un traumatismo y que de ahí se pudiera haber generado algún tipo de tumoración maligna, y es un factor que no se relaciona directamente. La importancia de cáncer de mama es realizar un diagnóstico temprano, porque de esta manera permite que se puedan llevar a cabo tratamientos que puedan ser eficaces en la resolución del problema antes de que pudieran tener una metástasis. Por eso se debe recomendar la autoexploración a partir de los 18 años en todas las mujeres en forma mensual, de inicio 7 días posteriores a la menstruación, y se debe recomendar que ya sea por médico especialista o ya sea por médico familiar se realice una exploración mamaria en las pacientes que tienen más de 20 años en forma anual. ¿Qué es lo que se tiene que realizar durante lo que es la autoexploración? Primero que nada, se tiene que llevar a cabo la inspección, en el cual se tiene que valorar la simetría en el volumen de la glándula mamaria, cambios en la coloración de la piel, desviaciones del pezón o umbilicación, que exista aumento de la vascularidad, que presenten ulceraciones o escoriaciones, o que existan salida espontánea o provocada de secreciones, principalmente aquellas de tipo sanguinolentas o aquellas de tipo acuosas. Y en la palpación se tiene que identificar dónde se encuentra ubicada alguna alteración, en este caso algún nódulo o alguna bola, el tamaño de este tipo de nódulo, su forma, si es que se encuentra redondeada, bien delimitada, si sus bordes se pueden delimitar, si es de consistencia blanda o de consistencia firme, si son móviles o son fijas, y
en la exploración de la axila se tienen que valorar si existen ganglios ya asociados. Esta exploración se tiene que recomendar en una forma sistematizada, ya sea en forma circular o en forma ascendente o descendente vertical, pero lo más importante es que se les recomienda a las pacientes que se pueda llevar a cabo siempre de la misma forma y durante el tiempo que se recomienda, que son los 7 días posteriores al inicio de la menstruación. También existen varias formas en las que el médico puede recomendar que se realicen los diagnósticos complementarios, principalmente en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo o en aquellas pacientes que tienen más de 40 años, que es cuando se recomienda que inicie lo que es la realización de ultrasonido o mastografía. Estos auxiliares de diagnósticos son precisamente el ultrasonido, la mastografía, que es un estudio que no condiciona en la paciente algún tipo de desarrollo de cáncer, o en casos más avanzados donde existen dudas diagnósticas, la resonancia magnética, o cuando ya identificamos una lesión que pudiera ser sospechosa, la realización de una biopsia. El tratamiento va a ser de acuerdo al estadio clínico, por eso es la importancia de que se puedan detectar en etapas tempranas, ya que en momentos oportunos se puede llevar a cabo una cirugía conservadora en las cuales se pueda conservar lo que es la glándula mamaria sin que represente algún tipo de alteración anatómica en la paciente, con el consecuente daño psicológico que puede condicionar. O en los casos avanzados, pues se tendrá que llevar una cirugía radical en la que se puede realizar la extirpación completa del seno con quimioterapia de complemento o radioterapia, y en los casos en los cuales esté indicado se puede dar un manejo hormonal para evitar la recidiva del cáncer. El mejor tratamiento siempre será la prevención. Recuerden, es importante conocer la enfermedad, estar bien informados de cómo se presenta el cáncer de mama, cómo podemos prevenirlo, qué podemos hacer para disminuir la incidencia de esta enfermedad. Se tiene que analizar personalmente los factores de riesgo, ya que no todas las pacientes van a presentar los mismos, y aquellas que presentan factores de riesgo más importantes requerirán una vigilancia más especializada. Se tiene que promover la autoexploración mamaria, se tiene que capacitar para que las pacientes sepan perfectamente cómo realizar esta autoexploración, se tiene que promover la lactancia materna como uno de los tipos de factores de protección más importantes y más fáciles que se puede llevar a cabo. La evaluación por especialista de mama se tiene que considerar en una forma temprana cuando se llegue a detectar algún tipo de nodulación o alteración en la mama para que pueda darse un tratamiento en forma oportuna. Entonces, chécate a tiempo, ¿sí? Se puede prevenir el cáncer de mama, se puede detectar en forma temprana para que el tratamiento que se lleve a cabo pueda mejorar la calidad de vida de la paciente.